el Salvador, el restaurador, el libertador, el sanador, el que imparte justicia, el que llena de amor, el que renueva todas las cosas, Señor. Te exaltamos a ti y te reconocemos como único Señor y soberano de este lugar, Señor, de nuestras vidas, de esta tierra. Y a ti rendimos todo en esta mañana, Señor. Todo interés, toda pasión, toda curiosidad, todo conocimiento, toda gloria la rendimos a ti, Señor. Echamos nuestras coronas delante de ti, Padre. Aún cosas que tú nos has dado, Señor, quedan a tus pies, porque te reconocemos a ti como el Señor soberano. Y no nos glorificamos ni aún en las cosas que hemos logrado, entendiendo que tú estás detrás de todo, Señor. A ti te pertenece toda gloria. Padre, en esta mañana convocamos a tus ángeles de toda la red angelical, Señor, que está trabajando junto con nosotros, y hablamos, Señor, a lugares inhóspitos, a lugares desiertos, a lugares que no te conocen, a lugares, Señor, que necesitan tu palabra, a lugares, Señor, que están sedientos de tu verdad, de tu amor, de tu poder, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hablamos, Señor, a los ángeles de lugares que no han recibido tu palabra, que la han corrompido, la han olvidado, la han despreciado. Padre, en el nombre de Jesús soltamos la palabra y pedimos que tus ángeles mensajeros la lleven en este momento. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta semana, Padre, que recordamos el tiempo de la Pascua, Señor, el tiempo de la muerte y resurrección de Jesucristo, el tiempo que cambian todas las cosas. Que cuando tú morías en la cruz, nosotros moríamos contigo. Pero cuando vos resucitabas de la tumba, nosotros resucitábamos contigo también, para estar unidos para ti, contigo para siempre. Y hoy estamos acá por esa razón, Señor. No por nuestras fuerzas, sino porque tú nos has salvado, nos has traído, nos has congregado. En el nombre de Jesús, Señor, sea todo otro trono callado, toda otra voz silenciada en este momento en los aires. En el nombre de Jesús, sea tu trono el que hable y que retumbe toda la tierra, Señor, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey, te bendecimos. Gracias, papá. Gracias por este tiempo, Señor. Honramos tu nombre, Jesús. Gracias, papá. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Buen día. Gloria al Señor. Quiero compartir una palabra con ustedes. Vamos al libro al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer el final de la historia, porque la historia la conocen, la del hijo pródigo, ¿cierto? Vamos a leer los versículos 31 y 32. Entonces le dijo, gracias. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, pero todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado.
Quiero repetir ese último versículo, porque es muy importante lo que está diciendo ahí. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Era necesario hacer fiesta, ¿no? Regocijarnos. Muchas veces nosotros llamamos lindo a la que Dios llama feo, o horrible, o abominable. Y por lo general llamamos feo, pasado de moda, arcaico u otras expresiones a lo que Jesús o Dios llama justo, correcto o bueno. Es un poco lo que decía el profeta Isaías, ahí en Isaías 5:20, ¿sí? Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, Dios dice una cosa y nosotros decimos lo contrario, ¿no? Y nos agarramos la cabeza, pero muchas veces en lo natural, cuando vemos lo natural, hacemos esto sin darnos cuenta, y ahora les voy a explicar cómo. Y no reparamos por qué una cosa es como es y no de otra manera. O sea, por qué un paisaje tiene determinada forma, determinadas características, y pensamos que simplemente es, bueno, un accidente de la naturaleza. Y aquí hay tres comparaciones y tres contrastes. Básicamente en este dicho lo que busca lo que buscan estas personas que decían esto era trastocar los principios de Dios, la valoración que hace Dios, ¿sí? Llamar a lo bueno malo, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. O sea, están cambiando una cosmovisión. Y pasa de alguna manera, y mucho antes que este pasaje de Isaías, pasó en la construcción de la Torre de Babel, no sé si recuerdan. En la construcción de la Babel dice que cambiaron la mezcla por asfalto y la piedra por el ladrillo. Más allá del avance tecnológico, y es necesario hacer un avance tecnológico en algún momento, es de quién viene este avance tecnológico, que en este caso venía de Nimrod, que era un gigante, que era una persona que literalmente dice la palabra que se oponía a Dios, que era violento contra Dios. Bien, es el primer personaje que aparece que confronta a Dios. Entonces me hace un cambio de principios. Entonces, más allá de un avance tecnológico, acá hay algo que está cambiando radicalmente. Entonces, más allá de esto, yo dudo que tenga acá un sentido de rebeldía. El oponerse a Dios y el querer el hombre endiosarse, y es un principio que está desde que el hombre cayó, es la apreciación que el alma tiene de las cosas. El alma del ser humano es el que aprecia, es la que aprecia según Adán, ¿sí? Porque el alma es la que quedó gobernando. Después de la caída, el espíritu quedó tipo apéndice del alma. Cuando el hombre cae, el alma queda gobernando, ¿sí? El espíritu queda un poco como un apéndice, o sea, algo que queda colgando. Uno empieza a funcionar, a pensar, a hablar, a valorar según el alma, ¿sí? Y sucede que hay toda la fortaleza del alma, o mejor dicho, sí, el alma se va fortaleciendo cada vez más, ¿sí? Es costumbre, es una mala costumbre, y nos cuesta horrores cambiarla, porque nosotros venimos a Cristo y se supone que en ese momento se está saliendo bien, ¿no? Se supone que en ese momento el Espíritu empieza a tomar gobierno sobre nuestra alma, pero la realidad es que muchas veces el alma sigue dando las directrices y nos cuesta horrores cambiarla. Creemos que está bien, que está todo bien, y seguimos operando en el alma cuando tendríamos que operar en el espíritu. Decimos que puede ser sospechoso, o sea, cuando nos proponen algunos cambios, nos dicen, no sé, mejor, y me quedo en el dicho, que es un dicho totalmente diabólico,
mejor malo conocido que bueno por conocer. No lo digo, quizás, pero sí lo pienso, lo tengo en mi corazón. De acá no me voy a mover porque acá la manejaba, el alma manejando. Hasta acá estaba seguro, sabía lo que hacía, estaba en control. Cuando el espíritu tiene que estar gobernando, no tu alma en control. O sea, son dichos que están en nosotros, son cosas implícitas en nosotros que tienen que revertirse, tienen que destruirse esas cosas para que el espíritu tome gobierno sobre nuestras vidas, ¿no? Y eso justamente, ese malo conocido porque bueno por conocer, es algo que te paraliza tu fe, ¿sí? Porque te imparte miedo. Sin darte cuenta, prefieres vivir lo malo y asumir que es lo malo cuando Dios tiene todo lo bueno por delante, o Dios te preparó todo eso bueno para ti. Pero estamos pensando, no, mejor me quedo acá, no será perfecta la cosa, pero ¿para qué avanzar? Esa es la crisis de fe. Eso no es tener fe, eso es tener miedo. Y el miedo es una fe negativa que te paraliza. Como dice Pablo, dice en Colosenses 1:13, dice, porque Él nos liberó del dominio de la tiniebla y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces hay algo que cambió acá radicalmente y cambió para bien. Entonces, ¿por qué lo llamas bueno? Perdón, ¿por qué lo llamas malo si ya lo cambió? Y si es malo y dice que te trasladó, ¿por qué no te trasladás? O sea, es totalmente ridículo en el pensamiento bíblico, evangélico, quedarse en un estado estacionario de malo cuando Dios lo cambió todo. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Y por qué no avanza entonces? ¿Por qué uno queda paralizado? ¿Por qué queda uno bloqueado? ¿Por qué no me animo? ¿Por qué no actúo en fe? Tanto que se habla de fe, ¿por qué no actúo en fe? ¿Por qué? Porque implícitamente en mi mente todavía está está el que no creo. O como esa persona, creo, pero ayúdame en mi fe, aumentame mi fe, pero sí, yo creo. Creo, pero no creo. ¿No? La pregunta es, cuando vemos, ¿qué vemos? ¿Sí? O mejor, ¿cómo vemos? Es como Jesús lo dijo con el tema de interpretación de las Escrituras. Fíjate en Lucas 10:26. En Lucas 10:26 dice, entonces le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense una cosa, Jesús hace dos preguntas. Pregunta sobre el qué y pregunta sobre el cómo. El qué es objetivo, lo que está escrito. Pero ¿cómo lo lees? Ahí está lo subjetivo. Ahí está donde empieza a trabajar el alma. ¿Sí? ¿Cómo lo lees? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Quién determina el cómo? El cómo lo va a determinar el alma finalmente. Es lo que va a filtrar cómo lo lees. Pero si el alma está sujeta al Espíritu y el Espíritu está fusionado con el Espíritu Santo, entonces difícilmente vamos a entender la cosa en forma diferente a como la entiende Dios. Y ese es el punto. Yo no puedo interpretar las Escrituras como Dios las concibió si mi alma no está sujeta a mi espíritu y mi espíritu no está fusionado al Espíritu Santo. Porque si no, voy a poner un filtro de color y voy a interpretar para mi propia conveniencia. Voy a retorcer la Escritura para que en vez de yo amoldarme a la Escritura se amolde a mí. Y yo le agradecía a la Escritura lo que a mí se me encanta, con tal de que mi alma esté libre de toda cruz. El alma no quiere ir a la cruz. Ese es el gran problema. Entonces muchas veces seguimos utilizando la mente de Adán, pensando como Adán, interpretando como Adán. Y además, además de esto espiritual, y particularmente me remito a la situación sociocultural argentina, que tiene que ver con lo espiritual también. Hay 40 años de degradación en la educación y que la gente, si sabe leer, no sabe lo que lee.
No entiende las palabras, no tiene trasfondo crítico, no sabe juzgar nada. Lee, pero no entiende lo que lee. O sea, hay un manto que se le puso hace 40 años a la Argentina, cambiando un sistema educativo, pero es un manto marxista que se le puso a la Argentina, de modo que hoy la gente que sale bruta, sale tonta, atontada. Y eso no es solamente un problema de educación, es un problema espiritual, donde se hundió la Argentina. Ahora, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, con el Espíritu Santo, en pacto con el Señor, unidos con el Señor, no podemos caer en eso, podemos ser libres de eso. Amén. Amén. Lo que sucede muchas veces y acá entra el problema de la fe en el cristiano, es que muchas veces cree que la Biblia habla de una cosa y la realidad habla de otra. O sea, lo que vemos es otra realidad. La Biblia me sirve, bueno, para hacer el culto, ¿sí? A ver que me toque por acá, que me toque, que me sale el callito, que me descontracture y listo, ya está, gloria a Dios. Lo que quiero es que me satisfaga el alma, hermano, me satisfaga el cuerpo, pero no estoy pensando cuál es el propósito de Dios. Y muchas veces creemos que la realidad que nos rodea dice una cosa y la Biblia dice otra cosa completamente diferente. Entonces me dice, vengo a esta iglesia, pero no me dice nada. ¿Cómo que no te dice nada? Pero no me habla porque no me hace bien. ¿Pero quién te dije que la iglesia es para que te haga bien? Tenemos que salir del enfoque girando alrededor de nuestra alma para presentarnos en el enfoque en función del propósito de Dios, no de tu alma. Tu alma tiene que ir a la cruz para que tu espíritu lidere. Y el espíritu va a buscar cuál es el propósito de Dios, sea para tu vida como para la vida de la congregación o para la vida de una ciudad. El propósito de Dios. Muchas veces vemos y creemos que hay casualidades en la vida, cuando la Biblia dice claramente la maldición no viene sin causa. Entonces, no es que pasó eso, qué casualidad. No es casualidad. Hay algo que está detrás que causa eso. Porque si no, vamos a tirar la moneda y vivimos tirando la moneda al aire a ver si cae cara o seca. Pero eso no es vida cristiana. Estamos dependiendo del Espíritu. No es ahora con tu urín y tumín, ahora es con el Espíritu de Dios. Entonces no hay casualidades. Y si pasó algo, me tengo que meter con Dios para ver qué está sucediendo. Hay algo atrás. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Y todos de acá seguramente lo conocen. Aquí en París, en las primeras cuadras, o en la primera cuadra después de Unamuno, para acá, hay un árbol todo retorcido. ¿Lo han visto? ¿No? ¿No lo han visto? Vayan, caminen unas cuadras y lo van a ver. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está retorcido ese árbol? ¿Es algo natural? ¿Y algo que se le cayó y se le dobló la rama? ¿Qué es lo que pasó con ese árbol? ¿Sí? La pregunta es, si ves una persona toda retorcida, ¿es casualidad? ¿O te llama un poco primero la compasión y después a ver si se puede orar, se puede sanar, se puede restaurar, vamos a ponerle manos, vamos a orar? ¿O no llama eso el Señor? ¿Y qué pasa con el árbol? Cuando Dios compara muchas veces a los hombres con árboles, o aún a ciudades y naciones con árboles. Si hay algo que lo retorció a la persona, ¿no habrá algo que lo retorció al árbol? ¿No habrá algo en la tierra que retuerce a los árboles y por lo tanto retuerce a las personas? Cuando lo retorcido es fenómeno de iniquidad, es manifestación de iniquidad. ¿Será casualidad que ese árbol está ahí como una señal de algo que está en el barrio? O sea, planteo preguntas para no decir, ay, mira qué interesante, un árbol retorcido. ¿Cómo no te dice nada eso? O sea, no está ahí por casualidad, hay una señal. Ahora, fíjate esto que Jesús enseña sobre el pecado y el arrepentimiento. Y Lucas junta dos ideas muy fuertes acá. Una es esta, con lo que va a seguir diciendo Lucas 17,
3 al 6. Dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces vuelve a ti diciendo: me arrepiento, lo perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentaron la fe. Dijo el Señor, acá te miro curioso: si tienes fe como un grano de mostaza, le dirías al sicómoro: sé desarraigado y sé plantado en el mar, y os obedecería. Entonces era mi primera pregunta: ¿y por qué un sicómoro? ¿Por qué no un sauce que siempre está llorando? Siempre está quejando. ¿Por qué no un cedro? ¿Por qué no un ciprés? ¿Por qué una vid? ¿Por qué no una higuera? ¿Por qué un sicómoro? Porque el sicómoro es una pseudo higuera. Es del género de las higueras, es el sicómoro. Y hay toda una profundidad en este árbol, porque tiene un sentido de ser. Aparece 2 veces en el Nuevo Testamento el sicómoro. Esta, y después 2 capítulos más adelante, cuando está Zaqueo, que se sube un sicómoro para ver a Jesús. O sea, el lugar donde una persona, por su baja estatura, sube para ver y eventualmente verse. Me está diciendo algo el sicómoro. O sea, no aparece porque sí, porque se le ocurrió a Jesús. Justo había, qué casualidad, de nuevo, qué casualidad, cuando estaba Jesús había un sicómoro ahí. ¿Qué estaría haciendo el sicómoro ahí? ¿Y es casualidad? No, no es casualidad. Es causalidad. Hay algo que Dios puso ahí para dar una enseñanza. Y es algo que uno tiene que prestar atención cuando lee las Escrituras. ¿Por qué las cosas están ahí como están? No está por casualidad. Dios las puso. Entonces ahí hay una pista, ¿no? Pero no me voy a ir al detalle, todo esto pueden estudiarlo, es muy interesante. Tengo también, ahora voy a sacar un escrito al respecto, pero es muy interesante. Léanlo, estudienlo por su propia cuenta, esto del sicómoro. Vean lo que es un sicómoro en Wikipedia o en lo que sea, y se van a dar cuenta de muchas cosas. Pero cuando vemos un paisaje, ¿qué vemos en él? ¿No? Lo exótico, y así lo llamamos raro, porque es raro, es exótico, nunca había algo así, pero después le damos una calificación, y algunas veces algunas empresas, para sacar lucro de lo exótico, arman viajes turísticos, por ejemplo. Miren este paisaje, miren esto, y te cuentan historia de acá, y empiezan a poner las leyendas como para hacerlo más wow, ¿no? Más atractivo. Y dice, uy, qué lindo, y al final uno está diciendo, uy, qué lindo el paisaje. Un paisaje de muerte, ¿no? Pero dice, uy, qué lindo es el paisaje. Y todos reparamos en el cuentito que nos cuentan, y en todas las leyendas, y que el duende, y que el brujo, y que el zorro, y el buey, y el búho que cantaba, y toda una cantidad de personajes, y no entendemos por qué el paisaje es así. Nos envuelven todas esas historias que nos gustan, al alma le gustan, pero no entendemos por qué el paisaje es así, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el Valle de la Luna en San Juan. Me llama la atención, todo seco, árido, roca por acá, roca para allá. Uy, mirá, acá hay esta roca que significa esto, esta, mirá la cara de acá, la cara de allá. Pero pará, ¿y qué quiere decir todo eso en el espíritu? ¿Será así una formación geológica fortuita? ¿O hay algo detrás de eso? No voy a resolver esta pregunta aquí, solo la formulo por lo que viene. Porque el lunes pasado tuvimos un encuentro con el equipo ministerial de ambas congregaciones, y el Señor nos mostró un gran valle desértico, ¿sí? Todo árido, no había nada de verde, solo en el centro corría un riacho, un arroyito, ¿sí? Y el paisaje que me venía, bueno, porque yo lo vi en su momento, como similitud, era toda esa zona del Valle del Mar Muerto, donde es todo árido, o sea, hay un yuyito ahí perdido, pero es todo esa piedra blanca, caliza, arenisca, ¿sí? Calcárea, todo un ambiente muy pintoresco, llama la atención, pero me venía a la memoria esa imagen, y cómo empresas de turismo pueden fomentar para ver lo exótico, para estudiar y visitar
y lucran con eso para ver lo exótico del lugar y mostrando de alguna manera una belleza, entre comillas, artificial, porque a nadie le gusta eso. O sea, a nadie le gusta la muerte, a nadie le gusta el desierto, nadie se va a vivir al desierto, no es un lugar agradable para vivir, ¿no? Si vamos a la Escritura, el desierto es figura de donde viven los demonios. No sé si a alguno le gustará vivir ahí, ¿no? Entonces, veía en ese paisaje unas mesetas elevadas y después caía abruptamente como si fuera un cañón y abajo un valle y un riacho ahí en el medio. Entonces me viene un determinado pasaje, que es el que quiero leerles, Isaías 35, 1 al 10, y veo tres partes básicamente de este pasaje que quiero que trabajarlas, ¿no? Dice: alégrese el desierto sediento, regocíjese el Arabá y florezca como el lirio, florezca exuberante y desborde de júbilo, alégrese y canten alabanzas, porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Sí, ellos verán la gloria de Yahvé, la majestad de nuestro Elohim. Fortaleced las manos que han sido debilitadas y las rodillas que han sido descoyuntadas. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Elohim viene con retribución, la venganza es de Elohim. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces saltará el cojo como el ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque habrán brotado aguas en el desierto y fluirán torrentes en el Arabá. La tierra árida se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de aguas, pastizales, juncos y cañaverales en lugar donde se tumbaban los chacales. Y habrá allí un camino puro y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él mismo estará con ellos. No habrá allí león ni fiera subirá a él, ni será allí hallada para que caminen los redimidos. Y congregados por Yahvé serán devueltos y entrarán en Sión con alegría. Una alegría perpetua reposará sobre sus cabezas. Sobre sus cabezas habrá alabanza y regocijo. La alegría los abrazará y la tristeza, el dolor y el lamento habrán huido. O sea, lo que veía en este pasaje es que Dios puede cambiar un desierto en un paisaje totalmente diferente. Aleluya. Totalmente hermoso, de lagunas. O sea, si lo hace Dios, quiere decir que aquello era malo y esto que va a venir es bueno. No va a ser lo malo. Cuando habla de un contexto de alegría y demás, ¿no? Entonces, lo que antes era atractivo, ya no lo es más, porque vino algo superior que cambió toda tu visión, que cambió tu forma de pensar. Nuestros ojos se acostumbraron al paisaje y como que teníamos que, bueno, contentarnos con eso, porque eso es lo lindo. Y nos acostumbramos y nos acostumbraron a decir: esto es lo lindo, esto es lo bueno, esto es lo que hay. Así que contentate con esto. Y me venía todo ese cañón, todo ese cañón finalmente iba a ser el cauce del río que Dios quería enviar. Aleluya. No ese riacho, ese arroyito que estaba en medio de ese cañón, sino todo ese cañón. Tendría que haber hecho un dibujo, perdónenme. Todo ese cañón iba a estar cubierto de agua y las mesetas que estaban arriba iban a ser las orillas del río. Aleluya. Todo reverdecido. Aleluya. Amén. Es muy diferente el paisaje, ¿sí? Ahora, si yo estaba abajo y el Señor venía con todo ese río, iba a quedar ahogado. Entonces yo tenía que subir. Primero yo tenía que subir para que después viniera todo ese río e inundara. Entonces primero la iglesia tiene que subir para que después venga la bendición. Amén. ¿Me estás siguiendo? Amén. Vos vas a cambiar el paisaje cuando cambies vos. Wow. ¿Por qué? Porque vos tenés las primicias del Espíritu. Y ahora te voy a mostrar eso. Entonces todo un contexto va a cambiar cuando vos cambies, ¿no? Amén. Dios no podía enviar ese río y llenar todo ese valle de agua hasta que yo no subiese, porque Dios no viene a destruir a la iglesia.
Al contrario, la iglesia viene a ser agente de transformación. Dios viene a reposicionar primero su iglesia en los lugares altos y después viene con bendición para toda la tierra porque envía ese río que cambia literalmente el paisaje. Todo eso que estaba de desértico a la vista va a estar el fondo del río. Va a estar cubierto y probablemente eso se va a llenar de algas. ¿Sí? Va a crecer verde por la cantidad de agua. Notamos que había dos apreciaciones. Una, la de abajo, ¿sí? Que constituía la forma de ver, una forma de pensar, una forma de valorar, una forma de actuar. Si estoy abajo, seco, trabajo de una determinada manera. Ahora, si estoy arriba, con todo ese verdor, con todo ese tremendo río, y voy a actuar de otra manera y voy a valorar las cosas de otra manera. O sea, a lo que te estoy diciendo es que cuando vos subís, cuando el Espíritu Santo te hace subir, vos vas a empezar a ver las cosas de otra manera. Wow. No podés seguir mirando como las lombrices que están en la tierra. Tenés que mirar con la altura que el Señor te dio. ¿Me estás siguiendo? Ahora, la otra visión, justamente cuando te eleva, y vos seguís viendo lo mismo, pero desde otra perspectiva, pero es exactamente lo mismo. La pregunta es ¿por qué te eleva el Señor? O sea, ¿por qué me está haciendo crecer? ¿Por qué me estoy llenando de cosas del Espíritu? ¿Qué es lo que va a pasar en mí? No, lo que va a pasar en vos es que vos vas a empezar a tener otra visión y a partir de esa otra visión el contexto va a cambiar. Pero vos tenés que creer en lo que estás viendo. Y acá dice algo bastante interesante, porque ahí ya tenés que empezar a ver, no con tus ojos naturales, sino con tus ojos de la fe. Ver lo que todavía no se ve. ¿Por qué te hace subir el Señor? ¿Porque te quiere hacer un paseo turístico por las nubes? ¿Te quiere hacer tipo dron ahí volando para ver el paisaje desde otra perspectiva simplemente? No, simplemente te hace ver de otra perspectiva. ¿Pero para qué? No estamos haciendo turismo celestial acá. O sea, te pone en una altura para que empieces a ver las cosas diferentes y para preguntarle, Señor, ¿por qué me hace ver las cosas diferentes? ¿No? ¿Por qué lo veo de otra perspectiva? El criterio de belleza del hombre es el de abajo. El criterio de belleza de Dios es el de arriba. El criterio de belleza del hombre es del alma. El criterio de belleza de Dios es del espíritu. Son dos cosas diferentes. Y vos ya sabés a cuál nos tenemos que acomodar para ser cristianos, bíblicamente hablando. Ahora, cuando yo subía como si fuera un dron y veo esa meseta, la meseta era todavía árida, todo era árido. Lo único que había ese arroyito, ¿sí? Ahí abajo. Pero me venía este pasaje, y ahí entra un tema. Romanos 8, 24 y 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por quién espera lo que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos ansiosamente. Entonces sabemos, por los versículos anteriores, que la creación fue sujeta a frustración, a esclavitud. No por su propia voluntad, sino por la voluntad del que lo sujetó. O sea, el pecado hizo que toda la tierra, toda la creación, quedara sujeta a frustración. Todo cae, todo se destruye por causa del pecado del hombre. ¿Sí? Pero hay una esperanza. Pero la esperanza no se ve. O sea, si yo estoy esperando algo, todavía no lo veo. Pero lo estoy esperando justamente. Porque, ¿para qué esperar lo que uno ya ve? O sea, ya está. Si está, está. No estoy esperándolo. ¿No? Yo no estoy esperando el domingo para venir a predicar. Yo ya estoy predicando el domingo. O sea, mi esperanza sería el día de ayer por el domingo, no por el día de hoy. ¿No? ¿Me entiende? Entonces, la esperanza habla del futuro, de cosas que van a ser diferentes. Ahora, no van a ser diferentes según mi propio antojo. Van a ser diferentes porque Dios las va a cambiar al propósito definido por Dios. Dios va a traer todas las cosas a su propósito original. ¿Me estás siguiendo? No es lo que a mí se me ocurre. A mí me gustaría que las cosas fueran así. Está muy lindo eso, pero eso es el pensamiento del alma. Porque eso es algo egoísta, es para vos. A vos te gustaría, pero
Ese no es el propósito de Dios, lo que nos gusta a nosotros. Nosotros nos tenemos que acomodar al propósito de Dios y eso es lo lindo. Porque si no, siempre vamos a estar en frustración. Porque nunca me satisface Dios las cosas que quiero. Es que es todo al revés, hermano. Porque se sigue centrando el alma en todo esto. Ahora, en esa traducción, estoy en desacuerdo con esa traducción, porque dice ansiosamente. Si es una obra del Espíritu, no puede producir nunca ansiedad. O sea, esa traducción para mí no va, porque lo que da el Espíritu Santo es seguridad, certeza, paz, alegría, no ansiedad, ¿no? Lo espero con seguridad, lo espero con certeza, con expectativa, pero no con ansiedad. Las cosas del Espíritu no producen ansiedad. Si uno está con ansiedad, hermano, eso es un demonio que lo tenés que rechazar de tu vida. Ahora bien, en este pasaje de Isaías dice una cosa interesante que después lo va a retomar el libro de Hebreos, ¿sí? Dice ahí: fortaleced las manos que han sido debilitadas y las rodillas que han sido descoyuntadas, y decid al corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Elohim viene con retribución, la venganza es de Elohim, él mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Qué tremendo, hay un favor, hay un llamado a actuar a favor de estos débiles, estas personas golpeadas, enfermos, que también, a los cuales también hay que hablarles, hay que animarlos. Esto es lo que está diciendo ahí. Es algo que tienen que hacer ellos a la luz de lo que Dios va a hacer. Por cuanto Dios va a hacer algo, yo que creo, el que es fuerte en la fe, ayude al débil, dice la palabra. Esa persona está debilitada, está golpeada, está magullada, está cansada, no puede levantar los brazos, no puede adorar, le cuesta venir a la iglesia, le cuesta leer la escritura, le cuesta todo. Es una realidad que muchas veces aparece en las congregaciones. Pero la fe y la esperanza no juegan un papel personalista en el sentido que tiene que ser como ellos creen que tiene que ser, sino como Dios planificó que fueran las cosas. De nuevo, propósito. Las cosas vuelven al propósito para el cual fueron creadas. Y es lo que Dios está haciendo a través de la obra de Jesucristo y a través de la iglesia, porque Cristo y la iglesia están juntos, ¿no? La obra de Jesús es reconciliar todo lo que está arriba en los cielos y todo lo que está abajo en la tierra. Dice la palabra en Efesios 1, 7 al 10, ¿sí? Lo leo desde el 7 porque es toda la oración. En él tenemos redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra en Él. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero tenemos redención, liberación, conocimiento de su voluntad para hacer todas las cosas hasta la culminación de los kairoi, de los tiempos establecidos, cuyo objetivo es justamente unir todo en Él. Ahora, yo no lo veo todo unido en Él todavía. De hecho, Hebreos lo va a decir también. Todavía no lo veo todo unido. Pedro dice que en los cielos en los cuales estamos y en la tierra en la cual estamos, todavía no hay justicia. Y Dios viene a poner justicia. Pedro va a decir cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Todavía no lo vemos eso. Pero hay una esperanza que eso va a ocurrir. Dios vuelve al diseño. Dios no creó algo destruido. Dios creó algo bien hecho. Él creó las cosas en justicia. El pecado destruyó las cosas. Y si estamos esperando, es que todavía no está. Todavía no está. Es algo futuro. Si estuviera, lo veríamos, lo disfrutaríamos. No habría ningún tipo de mal, no habría ningún tipo de problema. Donde hay justicia. Y en función del comportamiento de la iglesia, esta situación puede apresurarse como puede dilatarse. Fíjate lo que dice 2 de Pedro,
3, 11 al 13, dice: puesto que todas esas cosas han de ser disueltas, así ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santas conductas y piedades, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos ardiendo serán disueltos y los elementos quemados son derretidos? Pero según su promesa, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. Esto en tiempo de Pedro todavía no había ocurrido, porque está diciendo que esperamos, todavía no había ocurrido. En cierta manera no había ocurrido. Desde el punto de vista de Dios ya ocurrió, pero desde el punto de vista de nuestra cronología todavía no lo vemos, ¿sí? Entonces hay una esperanza y la iglesia, cada uno de nosotros, no somos actores pasivos. Acá dice en santas conductas y piedades que nos tenemos que manejar. En esas santas conductas y piedades dice que esperamos y apresuramos. Y si no tenemos una santa conducta y piedad, vamos a dilatar, no vamos a apresurar. ¿Me estás siguiendo? Somos agentes activos en este apresuramiento de tiempos, este acortamiento de tiempos. Mis santas conductas. ¿Cuáles son esas santas conductas y piedades? Bueno, en principio lo teníamos ahí, lo terminamos de leer, Isaías 35, 3 y 4. Fortaleced, animad, levantad, esforzaos. Hay toda una declaración en ayudar a esas personas que todavía tienen que subir. Están abajo. Dios quiere enviar el río, pero están abajo, lo va a ahogar. Tienen que subir. O sea, si nosotros no ayudamos a subir a todos, el río no va a venir. Porque de nuevo Dios no tiene intención de destruir a la iglesia. Entonces, acá hay principios de fe. O sea, porque sé que eso va a venir, yo voy a actuar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por la promesa que me dio. Yo creo en la promesa ahora. Voy a ver el resultado en el futuro, pero yo la creo ahora la promesa. Yo la veo ahora, la recibo ahora. Entonces, por causa de esa palabra y de la promesa que Dios me da, yo actúo. Eso es fe, ¿no? No hay soluciones mágicas, no busques soluciones mágicas de esto. Ahora, esto no quiere decir que cuando esté todo consumado, ¿sí? Cuando esté todo listo, todo justicia en los cielos y justicia en la tierra, ahí realmente voy a disfrutar. Sí, es cierto, ahí no hay más nada que modificar ya. Ya está todo listo, ya está todo hecho. Pero mientras tanto, ¿qué? Este es el punto, mientras tanto, ¿qué? Yo tengo que tener una dirección, una actividad, una acción de acuerdo a la fe en la palabra. Entonces, ahí dice algo, una palabra clave, ¿sí? Dice, no está. Dice, Él mismo vendrá y os salvará. Al final del versículo 4, a ver si lo tengo ahí. Sí, ahí dice, Él mismo vendrá y os salvará. Después de este pasaje viene un entonces. Después que Dios viene y salva, viene un entonces. Viene un cambio radical de la cosa, ¿sí? Entonces son las consecuencias, que son los versículos que siguen y que después los vamos a ver. Entonces, esa salvación ya la disfrutamos nosotros. Ya estamos, ya vino el Señor a nosotros. Ya nos salvó. Entonces, ese entonces ya tiene que aplicarse en nuestras vidas. Tal vez no en nuestro entorno, pero sí en nuestras vidas. Lo cual es bueno y esto es promisorio y Pablo habla de esto, fíjate en Romanos 8, 20 y 21 dice, porque la creación fue sujetada a frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que lo sujetó, en esperanza que también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Primero, si vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios, vos tenés una libertad gloriosa. Hola, yo creía que iban a estar contentos.
Vos tenés una libertad gloriosa, una libertad de peso. Le costó la sangre de Cristo Jesús, fue comprada por precio esa libertad. Y la creación va a ser liberada a esa misma libertad. Va a ser restaurado. Así como vos fuiste restaurado, saliste de la esclavitud del pecado, la creación va a salir de la esclavitud de la corrupción. Primero te lo saca vos, tenés las primicias del Espíritu. Lo va a decir en este contexto también. Por eso creemos que si la iglesia cambia, el mundo cambia. Si la iglesia cambia, el mundo cambia. O sea, hay mucha valoración que nosotros hacemos que todavía la estamos haciendo según el alma, según los ojos de Adán y no según la fe de Cristo. Y nos quejamos, murmuramos, criticamos. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Y cuándo va a cambiar esto? ¿Y cuándo va a cambiar esto? Y estamos así, pero ese no es Cristo hablando, ese es Adán hablando. ¿Cómo puede estar la iglesia que esté hablando así? ¿Dónde están las promesas en las cuales uno cree? ¿Dónde está la fe para actuar según las promesas? Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, al nivel superior. Y la visión, no me vi escalando muros, las paredes de ese cañón. No me vi ahí subiendo. No, me elevó el Señor. Como si fuera agarrado así, con un dron, me subió. O sea, la altura espiritual la produce el Espíritu, no la produce nadie. El crecimiento lo produce el Espíritu, la vida en el Espíritu la produce en el Espíritu, la santidad la produce el Espíritu, no la produce nadie. ¿Y quiénes son los que están cansados? Los que tratan de subir por sus propias fuerzas. Los que están arañando la piedra a ver si pueden escalar y llegan al metro y ya está con la lengua afuera. No pueden. Y no se puede hacer, ¿no? La vida espiritual se logra por el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu. El gobierno se logra por el Espíritu Santo, porque Él te tiene que llevar a las alturas de gobierno. Pero la verdad está allá arriba, y la bendición está arriba. Y aquí solo vemos un desierto, un riacho, y decimos, ¡wow! ¡Qué tremendo paisaje! Y no vemos todavía lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el primer paso de todo esto? Lo dice Isaías en los primeros versículos que hemos leído. Fíjate, Isaías 35, 1 y 2. Alégrese el desierto sediento. Y el desierto sigue sediento, pero tiene que alegrarse. Regocíjese el Arabá y florezca como el lirio, y sigue siendo desierto. Florezca exuberante y desborde júbilo, pero sigue siendo desierto y desolado. Alégrese y cante alabanzas, porque le fue dada la gloria del Líbano y la hermosura del Carmelo y Sarón. Sí, ellos verán, todavía no lo ven. Ellos verán la gloria de Yahvé, la majestad de nuestro Elohim. Aleluya. Pero sigue siendo desierto. Entonces, en medio del desierto, vos tenés que proclamar lo que dice el Señor. No esperar a que se cambie para decir, ay Señor, gracias por todo esto. Obviamente, después vas a dar gracias, pero antes tenés que soltar una proclamación de alegría, de júbilo, de declaración, florezca, reverdezca. ¿Por qué? Porque este es el diseño de Dios, punto. Yo no me tengo que ir con el paisaje. Ay, qué lindo el paisaje. ¿Cuánto cuesta el ticket para visitarlo? Y sacar fotito. Selfie. Con la piedra de la cara de no sé quién. Noten que hay una alegría y un regocijo que deben vivirse en fe, porque todavía todo es desierto, no cambió. Lo que yo creo que va a cambiar, todavía no lo veo, pero lo afirmo, me regocijo y lo declaro, porque ese es el propósito de Dios. Y ahí choca muchas veces, nuestra apreciación de las cosas, porque queremos que las cosas sigan así. Pero Dios no las quiere así, porque eso es producto del pecado, de la maldición. Hay cánticos de alabanza en medio de todo un mundo muerto que no te dice absolutamente nada. Cuando vayas por allá, por el Valle de la Luna, o el Valle Encantado, no sé, de todos esos valles medios estrambóticos que hay ahí, empieza a cantar alabanzas al Señor. Porque eso va a cambiar.
Eso va a cambiar. Dios no creó la tierra con maldición. Dios no creó los sequedales. Eso es producto de pecado. Pero por causa de ese arroyito, que lo veo como una visión de una fe mínima, pero que produce una esperanza mínima también, ¿sí? Debemos alegrarnos y cantar alabanzas, porque eso es una pequeña muestra de lo que va a ser el Señor, no es el producto final. Ese arroyito que vi era una fe incipiente, una fe que te dice, no está todo perdido, todavía hay posibilidad, todavía fluye agua, poquita agua, pero fluye agua. En esa ese poquito fluye agua, ese no es el río de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no es un arroyito. Dios es un poderoso caudal de agua. Pero ese arroyito me muestra una pequeña fe y me da esperanza de que algo va a cambiar. ¿Para qué? Para que todo se haga conforme a la gloria de Yahvé y a la majestad de nuestro Elohim. La majestad de nuestro Elohim y la gloria de Yahvé no es un arroyito seco, piedrita ahí, agüita, plic, 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 plic. Eso no es la gloria de Dios, ¿no? La Biblia no nos dice que Dios sea un arroyito. Elías tuvo que tomar un arroyo, pero era un tiempo de maldición, un tiempo muy especial. No era el común de los tiempos, eran 3 años y medio de sequía. Era una palabra que se habían cerrado los cielos. O sea, no es el común, bueno, me tengo que quedar ahí con la palabra profética del profeta Elías que tomó agua del arroyito. Pero es una circunstancia muy especial esa, ¿no? La abundancia viene porque Jesús dice, Juan 4:14, por ejemplo, dice, el que beba de esa agua, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Eso es lo que Dios quiere dar, una fuente de agua, no un arroyito. Y anunciando Pentecostés va a decir, en el último día y más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Pero acá hay el primer paso para alegrarse en las promesas de Dios. Porque va a haber un río que va a inundar todo. Va a haber un río que va a inundar todo. Pero vos tenés que empezar a soltar una palabra y alegrarte y gozarte antes que eso aparezca. Y esto tanto en tu vida como en el contexto. Son 2 niveles en que estoy trabajando. Hay una participación nuestra que no es solamente declaración. Hay una actividad propia, hay unas santas conductas y piedades que nos corresponden a la iglesia tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, siguiendo con el texto de Isaías, hay justamente ese entonces que yo les decía. Dice en los versículos siguientes, ahí está. El mismo vendrá y salvará, ¿sí? Entonces, ahí está el entonces. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque habrá brotado aguas en el desierto y fluirán torrentes en el Arabá. Es después del entonces. Recuerden que antes estaba soltando una palabra profética cuando era desierto. Entonces, cuando venga Él y lo salvará, entonces va a fluir torrentes en el Arabá. La tierra árida se convertirá en lagunas y el sequedal en manantiales de agua, pastizales, juncos y cañaverales en lugar de donde se tumbaban los chacales. Y habrá allí un camino puro y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él mismo estará con ellos. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni será allí hallada para que caminen los redimidos. Esto podemos verlo de 2 puntos de vista. Podemos verlo desde el punto de vista espiritual y podemos verlo desde el punto de vista físico, y creo que las 2 son válidas.
Primero lo espiritual y después lo físico, porque lo físico va a reflejar lo espiritual. Pero primero lo espiritual. ¿Sí? Muchas veces, muchas personas que no veían, no oían espiritualmente, no hablaban porque tenían vergüenza, porque tenían miedo, porque se trababan, porque se les bloqueaba, por lo que fuere, ahora van a soltar. Hasta la lengua de los mudos va a hablar. El cojo saltará. Había un cambio total interno de la persona. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero el que nace sí puede verlo. El que es bautizado en el Espíritu, en agua y Espíritu, puede entrar en el reino. Hay una experiencia con el reino. Puede ver, puede oír, puede hablar. Hay un cambio. Puedes regocijarte, cambió tu luto en lanza, dice la palabra. El gozo de la salvación también va a producir esto. Y la razón, habrán brotado aguas en el desierto. Esa es la razón. Brotaron aguas. Antes teníamos un arroyito que apenas podías saciar tu sed. Pero acá brotaron aguas. ¿Qué desierto? El desierto de tu corazón. El primer desierto que tiene que transformarse es el del corazón. Porque cuando uno está viviendo en amargura, quejándose, hay desierto en tu corazón, hermano. No me digas que hay un manantial de agua. No, hay desierto en tu corazón. Apenas tenés agüita para venir el domingo al culto. Es la realidad, hermano. Hasta te tienen que tironear para que vengas. Te tienen que convencer. Pero si va el pastor voy, porque si no, si hay otro, no. ¿Te das cuenta que estás viviendo de un arroyito, hermano? Estás viviendo de un arroyito. Si hace frío, no voy. Si me duele la cabeza, no voy. Si siempre hay una excusa para no ir, es un arroyito lo que tenés. Y eso no es lo que Dios te promete. Pero tenés que empezar a soltar declaraciones. Soltar declaraciones, soltar declaraciones. Alegrate, gozate, animate, cantá. Para que venga el río. Lo que estaba árido se va a convertir en manantiales, pastizales, juncos y cañaverales. O sea, va a haber mucha vida. Va a haber mucha vida. El riacho ahí, entre todas las piedras, está muerto, hermano. No, ni fertiliza lo que tiene allá a su alrededor. Antes ahí descansaban los chacales. Es interesante esa palabra chacal. Porque la palabra tanín. Y en diferentes contextos el tanín puede ser la serpiente tortuosa, ¿sí? El monstruo marino, la serpiente marina, o puede ser chacal, o sea, habitantes del desierto, demonios. Ahí habitan los demonios. Cuando está el riacho allí, que vos estás viviendo quejando, es porque está lleno alrededor de demonios. No te digo que estés endemoniado. No descalifico la idea. No la anulo la idea. Pero que hay demonios a tu alrededor, estoy seguro. Porque los chacales reposan ahí. Descansan, toman el sol, lo único que pueden hacer. Si vos estás viviendo en la queja constantemente, fíjate qué es lo que tenés a tu alrededor, hermano. Primero fíjate lo que hay adentro. ¿Me estás siguiendo? Estoy hablando de cosas muy serias del espíritu. Dios no te dice, vos tenés que quedarte con el riacho. Vos tenés que clamar a Dios para que venga el río poderoso y llene todo ese valle. Eso va a desplazar, va a ahogar a todos los chacales. Se los va a llevar. Pero primero tiene que cambiar uno. Tiene que empezar a soltar palabras en función de lo que Dios ha dicho que va a hacer. Pero al mismo tiempo, algo ocurre en ese lugar. Dice, ahí pone un camino puro, llamado camino de santidad. Por el cual uno tiene que caminar. Y es un camino en el cual uno no se va a extraviar, porque no es propia sabiduría humana, esto es sabiduría divina. Él te va a guiar, Él va a estar contigo para caminar contigo. No es un camino en el cual vos subís con tus propias fuerzas, es el camino de la santidad, que si no lo produce el Espíritu Santo no lo produce nadie. Pero es el camino y Él va a estar contigo. Dice ahí, Él va a caminar y no va a haber león ni fiera que se te acerque. O sea, todos los chacales van a salir. Todos los demonios van a salir si vos caminás en santidad. ¿Me estás siguiendo? O sea, ese ámbito nuevo que cambia a Dios
va a ser para un caminar diferente. Ya no estás caminando ahí por el desierto diciendo, uy, qué lindo, fotito. No, qué lindo, no. Ahora caminas por un camino de santidad, es un camino elevado. Estás arriba, no estás abajo. No estás caminando por el valle, estás caminando arriba. Caminando ese camino de santidad. Es el camino que Dios creó para los redimidos. Si tú eres un redimido, entonces ese es el camino contigo, es el camino para ti y Jesús camina contigo. Es el camino de los redimidos, para que los redimidos caminen por ahí. Punto. O sea, no tenés elección, no estás llamado a caminar allá abajo, estás llamado a caminar en el camino de la santidad. ¿Me estás siguiendo? Estás llamado a caminar por el camino de la santidad. No hay otro camino para el cristiano. Y santidad quiere decir separarte de lo mundano, separarte de la maldición, separarte de los demonios, separarte de todo hábito maligno, separarte. Es el camino de los redimidos. ¿Me estás siguiendo? No es un camino de mezclas, es un camino de alturas. Es un camino, primero, que está en tu corazón. Debe estar. O sea, a vos te eleva, tu corazón se eleva, ese camino está en el corazón de la persona. Tu corazón ascendió y tú ascendiste con él. La santidad es un camino elevado, es un camino en el espíritu, ¿sí? Por eso no se puede lograr por medio del esfuerzo humano, por sacrificio, por religión, por careteo. No se puede lograr con nada eso. Si vos estás en careteo, fíjate si no hay un chacal al lado tuyo, hermano. Así te lo estoy diciendo. Si hay careteo, seguramente hay chacales al lado tuyo. Porque es un espíritu de religión, un espíritu de hipocresía. Son demonios. No podés habitar con chacales. Pero es un camino, el camino de santidad es un camino donde Dios te está protegiendo y te está guiando. Hay algo muy interesante, muy significativo que dice el Salmo 36. Muy significativo, dice. Fíjate, Salmo 36, versículos 5 y 6. Oh Yahvé, tu misericordia llega hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Tu justicia es semejante a los montes de Dios y tus juicios al inmenso abismo. Tú, oh Yahvé, preservas al hombre y a la bestia. Nuevamente aparecen dos niveles. Tu misericordia es hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Ese es el nivel. ¿Sí? Y ahí es donde nos lleva, a los celestiales, ¿sí? Pero después dice, tu justicia es semejante, luego dice, tu justicia es semejante a los montes. Esas mesetas que estabas ahí arriba, estás arriba, ahí estás, en el lugar de justicia, estás vos ahí. Porque Dios te justificó, ¿sí? Si somos justificados, tenemos la justicia de Cristo en nosotros, estamos en montes de gobierno, porque estamos en las alturas. Dios nos lleva a alturas. El camino de santidad es el camino de altura para caminar en gobierno. Y ahí donde te posiciona. Y después dice, tus juicios son como el abismo. Ahí está abajo. Ahí donde estaba el arroyito, esto va a quedar todo sumergido. Ni te vas a acordar del arroyito. Porque vino el juicio de Dios. Ese es el valle, el cañón, lo que estábamos diciendo antes que era interesante, que pintoresco, exótico, está lindo, juicio de Dios. Dios nos ha sacado de ese lugar, anímate a creer, eso está en ti, ahora eso que está en ti va a estar en el contexto, porque vos tenés la primicia del Espíritu para liberar a toda la creación, a la libertad que vos vivís. Si vos vivís esclavo, lo único que vas a dar al contexto es esclavitud. Si vos sos libre, vas a impartir libertad. Así de simple, es más fácil la ecuación matemática. Pero esa realidad espiritual también tiene que darse en lo físico. Si solo nos quedamos en lo espiritual y la imagen es muy clara porque es muy pictórica, el ciego verá, el mudo hablará, el cojo saltará, el sordo oirá. Es bien pictórica, bien visible, bien física la idea. O sea que todo ese proceso de sanidad física también es posible. ¿Por qué? Porque Él vino y nos salvó. Él vendrá y os salvará. Eso ya ocurrió. Él vino y nos salvó. Entonces, ese entonces ya tiene que estar vigente en nuestras vidas. Entonces, la sanidad,
la liberación, la posibilidad de la apertura espiritual, ya tiene que estar en nosotros, ¿no? Trajo alegría, trajo desafíos a la vida, pero también te dice, ve y no peques más. ¿Por qué? Porque ahora caminás en camino de santidad. Ve y no peques más, para que no venga cosa peor sobre tu vida, que se seque nuevamente el río. Ve y no peques más. Acordate lo de 10 leprosos. 10 fueron sanados, uno vino a agradecerle. Los 10 se quedaron con la sanidad, 9 se quedaron solamente con la sanidad. El que vino a agradecer se fue con la salvación. Camino totalmente diferente, subió a otro nivel, lo otro se quedó en lo físico. Ah, bueno, genial. ¿Cuánto vivirás? 30, 40, 50, 70 años más, el otro vive por toda la eternidad. Esa es la diferencia de un camino y el otro. ¿Vos querés caminar por allá abajo, juntando con los chacales? Lo que vos puedas sobrevivir con chacales. Agarrate de piedras, ondas, con lo que sea para darle a los chacales. Pero si estás arriba vas a vivir por la eternidad. Es la decisión de un cambio de vida en forma radical. Es vivir a la altura de las circunstancias espirituales en las cuales Dios te ha puesto. No es a ver dónde yo quiero vivir, no, donde Dios dice que vos tenés que vivir. Ese es el nivel para tu vida. No busques lo menos. Ah, no, pero me voy a ir a una iglesia que me exija menos. Y no sé si es iglesia, por ahí es un antro religioso. Esa es mi responsabilidad. No amoldar la palabra para quedar bien con la gente, para que tener mucha gente. No me interesa eso. Ahora, si a vos te vas a una iglesia y te permiten esto, y te permiten lo otro, y te permiten allá ellos y la responsabilidad que tengan. Pero el camino es un camino elevado, es un camino de santidad, es un camino apartado de todo chacal. Apartate de los chacales. Entonces, por cuanto Él te puso en una altura, vive en esa altura. Vive en esa altura. Y te anima a otros que lo hagan también y que uno pueda soltar palabra. Y no solamente soltar palabra, soltar ejemplo. O sea, no es simplemente con instrucción verbal que yo voy a convencer a la gente. Pablo va a decir algo tremendo, Filipenses 4:9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Y vas a dejar de pelear con los chacales. Ejemplo. No, es muy fácil ser el maestro Sigüela que da instrucciones, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto. Bueno, vivilo primero. Viví e impartilo. Lo que Jesús hablaba era continuación de lo que Él vivía. Primero lo vivía, después lo impartía y la gente decía, wow, este no habla como los fariseos, este habla con autoridad. Y el paisaje de Isaías termina en forma muy tremenda. No el paisaje, el pasaje de Isaías termina de una forma muy tremenda. Fíjate cómo termina. Isaías 35:10 dice, y congregados por Yahvé, serán devueltos y entrarán en Sión con alegría. Una alegría perpetua reposará sobre sus cabezas. Sobre sus cabezas habrá alabanza y regocijo, alegría los abrazará y la tristeza, el dolor y el lamento habrán huido. O sea, Dios nos junta, de diferentes desiertos individuales, de diferentes soledades, de diferentes juicios, de diferentes pobrezas, de diferentes calamidades, en un solo punto, en un solo pueblo y en un solo lugar. No busca dos lugares, busca un solo lugar para nosotros. Los diferentes lugares fueron consecuencias del pecado. Hay un solo pueblo y un solo lugar, ¿no? Y congregados por Yahvé, Él nos junta, nos congrega. Y aquí no es un pastor que te congrega, no es una proclama política que te congrega, no es una bandera religiosa que te congrega. Acá es Yahvé que te congrega, te junta, te llama de un lugar, te llama de donde estás, te lleva a un determinado lugar, a una altura y a un camino, ¿sí?
Y dice, serán devueltos y entrarán. ¿Devueltos de dónde? Serán devueltos, dice. Serán devueltos. ¿Sí? Y entrarán. ¿A dónde serán devueltos? Al lugar de donde nunca deberían haber salido. Salieron de la presencia de Dios. Salieron de la comunión con Dios por causa del pecado. Y se desperdigaron, cayeron al valle. Y ese valle apareció por el pecado del hombre, porque por el hombre vino la muerte. Entonces, de cualquier valle en el cual te estés, el Señor te va a llevar al lugar, a Sión. Te va a llevar a Sión. Entonces tú y yo volvemos al diseño, volvamos a nuestro hogar. Pero todo el contexto promete ser transformado totalmente al diseño original. Y de alguna manera el pasaje termina como empieza. Porque empezó con una declaración de alegría, de proclamar, de fortalecer, de cantar, y termina con cántico, alabanza. O sea, lo que se declaró en fe por causa de la promesa, ahora se vive al final. Así que vos ya sabés, si vos emitís crítica, vas a vivir la crítica. Pero si vos emitís alegría, gozo, esperanza, paz, declaración, vas a vivir eso. Vos estás diseñando tu futuro de alguna manera. Vos estás soltando violencia, vas a recibir violencia. Vos estás soltando misericordia, vas a recibir misericordia. Lo dice la Escritura. Bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Entonces lo que vos soltás es lo que vas a recibir. Si vos querés que la cosa cambie, no sigas maldiciendo. Alegrate, gozate, cantá, declará, proclamá lo que dice la palabra de Dios. Y eso, tarde o temprano, va a venir sobre ti. Eclesiastés va a decir que uno arroja el pan sobre las muchas aguas y con el tiempo ese pan vuelve a ti. Arroja el pan sobre las aguas. O en este caso sobre el desierto. Dios no defrauda, Dios no engaña. Dice Romanos 5:5, porque la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No defrauda, la esperanza que vos tenés en Dios, no defrauda. Es Dios que escribió esto. O sea, hay una esperanza para todos nosotros. Hay un futuro prominente para todos nosotros, muy promisorio. Lo prometió Dios. ¿No lo ves? Cantá, alegate. Y ahí está lo que decíamos hace años que estamos diciendo, ¿cuál es tu rollo? ¿Cuál es la palabra que Dios te dio para tu vida? Porque eso se va a cumplir. Eso es lo que vos tenés que proclamar. Eso es lo que va a suceder con tu vida. No pienses, yo quiero ser como él, yo quiero ser como el otro. Vos vas a ser como Dios dijo que ibas a ser y punto. No estés viviendo la vida de otra persona. Viví lo que Dios diseñó para tu propia vida. Declará eso y eso se va a cumplir. Y gozate en eso. Aunque ahora veas desierto. Aunque ahora veas un arroyito. Bueno, gloria a Dios, es un principio. Hay una señal de vida. Si en lo inmediato fue fiel, si fue fiel, si fue verdadero, si hoy puedes ver con perspectiva un cambio con respecto a la vida anterior, o sea, vos estás viviendo hoy algo que antes no vivías. Bueno, si en lo pequeño fue fiel y cumplió, también lo va a hacer en lo más grande. ¿Sí? Notemos que dice, una alegría perpetua reposará sobre sus cabezas. Una alegría perpetua. ¿Sí? Hay algo permanente, perpetuo. Esto es Sión. O sea, acá donde te busca llevar el Señor, es a Sión. ¿Sí? Los hijos de Coré cantaban una canción interesante, o un salmo interesante. Salmo 46, versículos 4 y 5, dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim, el santuario, la morada de Elión. Elión está en medio de ella. Perdón, Elohim está en medio de ella. No será conmovida. Elohim lo ayudará al clarear el alba. Elohim no está en el arroyito.
está en el río que alegra la ciudad. ¿Sí? ¿Cuál crees que es ese río? ¿Sí? ¿El arroyito que cae o todo ese valle lleno de agua? ¿Cuál pensás que es? ¿Qué es lo que alegra la ciudad con gozo perpetuo? También dice, fíjate, Salmo 87, versículos 1 al 3. Qué interesante esto. Dice Salmo 87, 1 al 3. Dice, Él la fundó sobre los santos montes. Está hablando de Sión. Ama Yahvé las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Elohim, Selah. Ponete a pensar, reflexioná. ¿Sí? Él la fundó sobre los montes altos, no ahí abajo, allá arriba la fundó. Allá arriba. Ama Yahvé las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. No importa donde uno esté ahora, o donde tú estés ahora. El Señor te va a decir, te va a congregar, te va a devolver, te va a hacer entrar por las puertas de Sión. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Algunos habrán sido enemigos de Dios en este tiempo. Otros semi-amigos. Pero no importa de dónde venga, Él te va a congregar y te va a hacer entrar nuevamente a Sión. Ahora, vos fíjate, para mí lo que viene en este texto es tremendo. Fíjate lo que dice. Los versículos 4 al 7. Yo haré mención de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea, Tiro y Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el león mismo la establecerá. Yahvé contará al escribir a los pueblos, este nació allá, Selah. Entonces los que cantan y los que danzan dirán, todas mis fuertes están en ti. En primer lugar, acá hay un cambio, si uno lee todo el Salmo, ahí está todo el Salmo, ¿no? Pero ahí hay un cambio, yo haré mención, porque ahí entra a hablar Dios. Ahí hay un oráculo de Dios. Ya deja de hablar el salmista. Ahora está hablando Dios directamente, siquiera a través del salmista, pero está hablando Dios. Dice, yo haré. No es el salmista que está hablando acá, es Dios que está hablando, ¿no? Entonces Dios habla, ¿sí? Irrumpe en el Salmo y empieza mencionando a Rahab. Rahab quiere decir orgullo y es el nombre, digamos, simbólico de Egipto. Archienemigo de Israel, lo sabemos. Ahí pasó 430 años, así que de amistad no tiene nada, ¿no? Y después pasa a Babilonia, el causante de las mayores desgracias de Israel. Y como si eso fuera poco, noten, ¿no? Babilonia está a un lado, Egipto está en el otro y en el medio está Israel. O sea, era yunque y martillo contra Israel. ¿No? Pero ahí dice, los que me conocen en Egipto, los que me conocen en Babilonia. No es un conocimiento intelectual, es una relación. O sea que Dios va a sacar gente de Babilonia y de Egipto y la va a llevar a Sión. O sea, aún enemigos de Dios, que por alguna razón en su caída se convirtieron en enemigos de Dios. Y lo sabemos, hemos escuchado muchos testimonios, aún de satanistas convertidos, que vuelven a Sión. Este nació allí. ¿En dónde? En Sión. Que cayó en la desgracia de Egipto, cayó en la desgracia de Babilonia. Es desgracia, es causa del pecado. Pero Él los va, si nacieron en Sión, los va a volver a Sión. Y luego presenta al enemigo más cercano, Filistea. Cada tanto azotaba a los campos de Israel y aumentaba las desgracias. Tiro, en el norte, ¿sí? Era un tipo de lujo impío, prosperidad material inflada, aunque algunas veces entró en alianza con Israel y así le fue a Israel. Y no preguntarle al templo de Salomón. Preguntarle a Jezabel, ¿no? Fíjate las desgracias por estar en alianza con Tiro, ¿no?
Tiro y Sidón. Estaban alejadas y después aparece Cus. Cus es Etiopía. No fue un enemigo, estaba muy lejos de Etiopía. Pero lo que está hablando es que seas cercano o lejano, seas enemigo o amigo, si vos naciste en Sión, no importa dónde estés ahora, el Señor te va a congregar y te va a hacer entrar por las puertas de Sión. Y te vas a estar en Sión y va a haber gozo y alegría perpetua sobre tu cabeza. O sea, es una cosa tremenda que va a hacer Dios. ¿Quién de nosotros puede decir, no, Dios me salvó porque era muy bueno? Era muy santo. No, éramos enemigos de Dios. Algunos con más fuerza, otros con menos fuerza. Unos con más agallas, otros con menos agallas. Unos recontra cobardes, pero eran enemigos de Dios. La pregunta es, ¿dónde nacimos? Volvemos al lugar de nuestro nacimiento. Ese es el propósito de Dios, volver al lugar de nuestro nacimiento. Nosotros nos habíamos salido, nos habíamos ido como el hijo pródigo de la casa del Padre. Y así nos fue y perdimos todo. Quedamos comiendo algarrobas con los cerdos. Quedamos ahí en el desierto con los chacales. Ese fue el destino de nuestras vidas, por habernos salido de la casa del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. Pero por la obra de Dios, por la obra de Cristo, volvemos a la casa del Padre. Y ahí está la diferencia, la gran diferencia entre los que nacieron en Sión y los que no nacieron. Los que no nacieron en Sión, no sé lo que va a pasar. Porque la promesa es para los que nacieron en Sión. Ahora, los que nacieron en otro lugar van a vivir permanentemente en el valle desértico. Y el juicio los va a llevar. Junto con los chacales. Lo dice Apocalipsis al final. Dios es misericordioso aún en juicio, porque aún tienen un arroyito para beber, para que sepan que hay esperanza. Que Dios tiene un plan, no quedó sin plan. Hay un testimonio, ¿sí? Dios aún es misericordioso en juicio, pero viene el río del juicio donde los enemigos van a desaparecer completamente. Pero por eso Dios te dice, sal de ese valle, sal de Babilonia, sal de Egipto, sube acá, porque es donde Dios te quiere ubicar, posicionarte, que camines en ese camino, porque quiere cambiar todo el entorno. ¿Sí? No puede ser, entendiendo qué dice estos pasajes, que uno esté en Sión y viva al mismo tiempo como viviendo en el valle y hablando en el valle y alegrándose en el valle y sacándose fotitos en el valle. O sea, uno tiene que ser es llamado a caminar en el camino de santidad y ahí tiene que permanecer. Tenés que aprender a caminar en las alturas, ver en el Espíritu, apreciar en el Espíritu y hablar en el Espíritu. ¿Sí? No importa cuánto sean las moradas de Israel, Dios ama más las puertas de Sión que todas las moradas de Israel. Lo más importante para Dios es Sión. Y ahí está la iglesia junto con Cristo. ¿No? Él la fundó sobre los santos montes. Qué tremenda la expresión. Sión no está en las alturas, está en los santos montes. ¿Sí? La ciudad de Elohim, la nueva Jerusalén, que Juan vio que desciende del cielo, es la iglesia de Jesucristo, pero con Jesucristo. Desciende ¿para qué? Para unir cielos y tierra, para traer a Sión, para traer a la tierra todo lo que es Sión y bendecir la tierra. Por eso dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Es la iglesia la que une los cielos nuevos y la tierra nueva. Y entonces los que cantan dirán, todas mis fuentes están en ti. Qué tremendo reconocimiento de los redimidos. De reconocer que dependen 100% de él. Todas sus fuentes están en él. No es que yo, esta me la agarro por mi parte. Esta la manejo, esta la piloteo yo por mi... No. Todas mis fuentes están. Esa es la persona que vive en Sión. Ese es el que vive en el camino de santidad. Es el que piensa en el Espíritu, razona en el Espíritu, camina en el Espíritu, ve en el Espíritu. El que puede reconocer que todas sus fuentes están en él. Que todo su gozo está en él, depende de él. Que no está mirando por acá a ver si puede contentar su alma con esto o con aquello.
Estamos sumergidos en Él, todos nuestros recursos están en Él. Y en Cristo, Sion y la iglesia son inseparables. No importa de dónde venga. Pablo dice que de los dos hizo un solo pueblo. Judío, gentil, no importa. Acá los gentiles lo está abriendo más. Está Egipto, Babilonia, Tiro, Filistea, Cus, más. Pero de todos hizo un solo pueblo. ¿Sí? Fíjate, no importa de dónde vengas. De Egipto. ¿Y Moisés de dónde viene? ¿Dónde nació Moisés? Físicamente en Egipto. Espiritualmente en Sion. ¿Abraham dónde nació? ¿Y dónde queda eso? Babilonia. O sea, pero en el espíritu nació en Sion. O sea, no importa de dónde haya nacido físicamente. El punto importa de dónde naciste espiritualmente. Y si naciste en Sion, no importa dónde estés, Dios te va a recoger y te va a llevar a casa nuevamente. Te animo a que no pierdas la esperanza. ¿Sí? Afiánzate en la fe, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fortalece tus rodillas, levanta tus brazos, fortalece la rodilla de tu hermano, levanta los brazos de tu hermano. Declará lo que Dios va a hacer, lo que dijo que iba a hacer. Alegrate, cantá, gózate en medio del desierto. Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está escrito. Esa es tu fe. Está escrito. Declará con fe la realidad de lo que Dios promete, no de lo que a vos se te canta, no de lo que a vos te gustaría, sino lo que Dios dijo. Ese es el propósito. Hoy muchos están quejando y quejando y quejando y más quejándose en el desierto. Algunos profetizan peores desiertos todavía. ¿Por qué estás profetizando desiertos? ¿Por qué estás profetizando muerte? Uy, no, qué desgracia, y no lo que va a venir, y vos fíjate la inflación, y todo el conversar del cristiano es desastre. Es muerte, es enfermedad, es desgracia. ¿Por qué no proclamas victoria? ¿Cuál es el diseño? A ver, por ejemplo, ¿nunca te pusiste a preguntar cuál es el diseño de Dios para tu ciudad? ¿Cuál es el don redentivo de esta ciudad, de Lomas? ¿O de resurrección? ¿O de la provincia? ¿O del país? ¿Cuál es el don? Eso es lo que tienes que profetizar. No, la inflación, no, el gobierno, no, y el que viene, y el otro, y el que fue. ¿Qué vas a hacer con eso? Habla como un mundano, hermano. ¿Cuál es el diseño que Dios tiene? Por eso es importante conocer el don redentivo. Y lo sabemos, de esta ciudad de Lomas, el don redentivo es la justicia. ¿Y por qué te crees que la catedral es la Virgen de la Paz? ¿Por qué te crees que el enemigo se puso ahí? Porque el producto de la justicia es la paz. Y entonces puso una entidad asesina ahí. Pero fíjate que están los tribunales también. O sea, ¿no te das cuenta que está todo unido? Entonces declará justicia para esta ciudad, porque eso es lo que va a hacer Dios con esta ciudad de Lomas. El don redentivo. Comienza a alabar, comienza a declarar que florecerá, que abundará, que sanará, que se fortalecerá, que crecerá, que saldrá, que renovará, que reverdecerá. Empezá a proclamar eso. Y eso va a cumplirse. No lo ves todavía, ves desierto, no importa. Pero yo declaro, porque esto es lo que se va a cumplir. Y depende de mí también, sí depende de mí, porque soy un agente pasivo. No soy un agente pasivo, estoy ahí en la tribuna a ver qué hace Dios con sus ángeles. Yo estoy haciendo también. Mis santas conductas y mis piedades. ¿No? Habla lo que dice la Escritura y contrariamente a lo que ve el mundo, piensa el mundo o habla el mundo. Habla lo que dice las Escrituras, lo que Dios dice de ti. Que tus pensamientos se conformen a los suyos, que tus caminos se conformen al camino del Señor. Todo se tiene que orientar ahí. Ah, no, pero a mí me gusta esto. Eso es alma, eso es Adán, hermano. Eso es desgracia, eso es valle seco. Es un arroyito que apenas, te vuelvo a repetir, te alcanza para venir a la iglesia y dar un diezmo. Cuando la Biblia te dice vida abundante, y eso es vida abundante, hermano, por favor. Es un arroyito. Apenas te alcanza para el fin de semana.
Y estás después toda la semana despotricando y andando por tus propios caminos. ¿Dónde está la arroyito? ¿Dónde está el agua que te sacia? No te sació. No te sació. Viviste un careteo simplemente. Viviste una religión. Te inflaron el neumático, pero está pinchado el neumático. Es tiempo de gozarse. Mira, la parábola del hijo pródigo termina. Ay, ya, me olvidé de ese texto para pasarlo. No importa, ya lo mencioné. Termina así. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió. Estaba perdido y fue hallado. El hijo pródigo estaba contento y ya estaba celebrando. Y hay uno amargado. Sabemos, ¿no? El hijo mayor estaba amargado. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Una persona completamente perdida, ajena, enemigo de Dios, enemigo del Padre, despilfarró todos los dones, todas las bendiciones, despilfarró todo lo que el Dios le había. Destrozó su vida. Pero al final vuelve. Porque nació en la casa del Padre, por eso vuelve. Él dice, en la casa de mi Padre hay. Y yo estoy viviendo acá con los chacales. Entonces es necesario hacer fiesta. Ella se estaba regocijando, ¿no? Pero así conoció, de esta manera, conoció a un padre que no solamente lo recibió, lo restauró, le dio nuevamente la condición de hijo y no de cerdo. Estaba como un cerdo, viviendo como un cerdo, comiendo como un cerdo, como un animal maldito. Pero el arrepentimiento cambió todo. Volveré. Y el Señor superó todas sus expectativas, porque Él dice, que me haga como uno de sus esclavos. No, vos sos hijo. Siempre fuiste hijo, vas a ser hijo. Yo te restauro a tu condición original y vas a conocer facetas mías además. No vivas amargado, vive en fe, regocijándote en todo lo que Dios va a hacer contigo. Lo va a cumplir. No te estés quejando, no te estés amargado. Ten esperanza. Ten esperanza. ¿Sí? Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pero declará y gozate ya, aunque no lo veas, declará, gozate, cantá en el desierto. Y declará que el desierto va a florecer. Declará que tu situación va... A ver, lo bajo en términos concretos. Tu casa, todo pata para arriba. Declará, pero al mismo tiempo arreglá. Porque tiene que haber camino de santidad en tu casa. O sea, la otra solución mágica. Señor, a ver, arreglá. Yo tiro cacerolas por acá, portazo por el otro día. Señor, arreglá. No. ¿Qué es, Señor, arreglá? Empezá a caminar en camino de santidad. Ordena tu casa, ordena tu camino. Y el Señor va a saber cómo va a hacer florecer tu hogar. ¿Me está escuchando? Cerrá tus ojos un momento. Señor, queremos primero pedirte perdón por toda declaración de queja, por toda apreciación incorrecta que hemos hecho, porque la hemos hecho desde el alma. Y hemos maldecido nuestra vida, hemos maldecido nuestro entorno. Hemos hablado lo que no correspondía y eso vino sobre nosotros. E insistimos una y otra vez y vemos que las cosas no se arreglan. Por eso nos amargamos más y más. Señor, estamos como el hijo pródigo que íbamos de mal en peor, porque nuestro camino se alejaba cada vez más de ti. Pero tú dijiste, vendré y os salvaré. Y tú viniste y nos salvaste, Señor. Y nos devolviste a la casa del Padre. Nos hiciste subir a una altura nueva, Señor, para fundarnos, para posicionarnos en un ámbito de justicia, en una altura de gobierno.
Pero también te dice, ve y no peques más. Porque ahí puso también un camino de santidad. Para que en tu vida camines ese camino. Ese camino que esté en lo personal. Ese camino que esté en lo matrimonial. Ese camino que esté en lo familiar. En tu relación con tus hijos, en tu relación con tus padres. Camino de santidad. Él camina contigo. Hay un solo camino en Sión. Es una calle dorada. Hay un solo camino en Sión. Es una calle que te aparta de todo lo demás. Y Dios te llamó a caminar con Él. Y mientras que estés caminando con Él, no hay fiera que pueda avanzar sobre ti. Y como dice Juan, al que está en Él, el enemigo no lo toca. ¿Por qué? Porque está caminando junto contigo. Pero saliste de caminar por el valle con los chacales, con los demonios. Él te quiere sacar de ahí. En el valle de los chacales, vos estás siempre con temor, porque un chacal te puede agarrar. Estás mirando atrás, adelante, no dormís, no descansás, estás ansioso, porque estás rodeado de chacales. Pero Dios te eleva de ese lugar, te levanta de ese lugar. Entendé que te levanta de ese lugar, te aísla, te separa, pero para que camines por un camino nuevo. Y Dios quiere traer bendición en un valle seco. Dios quiere transformar todo con tu vida transformada. Y Dios quiere cambiar todo un entorno que no solamente se limita a tu entorno más cercano, digamos tu familia. No, quiere cambiar todo un barrio, quiere cambiar toda una ciudad, toda una nación, quiere cambiar todo un mundo por una iglesia que cambie tus santas conductas y piedades, apresurando el día de Dios, donde todo lo que se soportaba con una estructura de maldición va a ser derrumbado. El río de Dios se lo va a llevar. Y ese río va a alegrar tu corazón. Va a haber gozo perpetuo sobre tu cabeza. Anímate a creer. Y en esa fe, soltar las palabras del Señor sobre un contexto que no dice nada. Alegrate en donde todos se quejan. Cantá donde todos murmuran. Habla palabras de bendición donde todos critican. Porque aun cuando no sepas cuál sea el don específico, lo que quiere hacer Dios, adorá a Dios. Porque esa es la puerta para que el Señor te revele cosas. Y ciertamente adorando a Dios, el entorno va a cambiar. Porque vos estás uniendo cielo y tierra en ese lugar. Señor, perdónanos por toda palabra incoherente de nuestra vida espiritual. Por incoherencia, por desconocimiento, por ignorancia y aún aquellas que fueron por rebeldía. Que hablamos en Adán, que hablamos totalmente descoordinado y sin fe de lo que tú querías hacer o de lo que tú quieres hacer. Y lo único que hicimos es retrasar tu operación. Señor, cambia nuestro lenguaje. Queremos abrir nuestra boca y que nuestra boca salga agua dulce, no agua amarga. Que nuestra lengua se utilice para exaltarte a ti, Señor.
y para que la creación que espera la manifestación de los hijos de Dios pueda recibir las palabras de esos hijos de Dios con entendimiento espiritual, con autoridad espiritual, con gobierno espiritual, desde una altura espiritual, caminando en un camino de santidad, y que lo que hablan, que lo que declaran es lo que se produce. En el nombre de Jesús. Y te invito, hermano, a que presentes delante del Señor toda esa palabra negativa que has soltado en alguna oportunidad, ya sea pasada o reciente. Pero no solamente presentarla, sino también renunciar a ella. Y si hay un camino ambiguo, o sea, un pie en el camino de santidad y otro pie por la banquina, que hoy te puedas decidir a poner esos dos pies en el camino de la santidad. Si estás caminando allá abajo, que le permitas al Espíritu que te suba arriba. Es la decisión que hoy tenés que tomar. Comprometete con el Señor, porque la esperanza del Señor no defrauda, no avergüenza. Entra a caminar en camino de santidad, con hechos concretos que hablan de que estás apartado para Dios, que sos un instrumento útil en las manos de Dios, que no te prestas, no te negocias para que el enemigo te utilice. Dios, en este momento imparto esta fe, Señor, esta fe que redunda en declaraciones concretas para armar todo un contexto según tu propósito a partir de declaraciones y hechos concretos sobre la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Para que cada uno de nosotros caminemos en santas conductas y piedades, aguardando y apresurando el día de Dios. Aguardando y apresurando, no dilatando, apresurando, aguardando con expectativa, aguardando con certeza, con seguridad, porque sabemos que va a ser, porque tu palabra es sí y amén en Cristo. Deja que el Señor te eleve a las nuevas alturas. Deja de caminar o arrastrarte como una lombriz en tierra seca, para caminar o andar como águilas en las alturas de Dios. Tu lugar es Sión. Tu lugar es Sión. Esa es tu casa, ahí donde naciste, ahí donde Él te llevó, ahí donde hoy estás. Viví en conformidad a donde Dios te puso. Eso es coherencia. Eso no es magia, es coherencia. Es vivir conforme a la fe. Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor. Darte gracias por lo que ya has hecho con nosotros, pero también soltar palabra de alegría, soltar palabra de regocijo, soltar palabra de florecimiento,
Señor, por todo lo que va a venir, Señor. Porque tú lo prometiste y va a ocurrir eso. Va a ocurrir. Las cosas no van a quedar como están. No van a quedar en el campo árido, en el valle árido. No va a quedar el riacho solamente. Va a haber lagunas, va a haber pastizales, va a haber fuentes, va a haber manantiales, Señor, donde hoy no lo hay. Pero nos alegramos, nos gozamos y declaramos esa verdad sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestros abuelos, sobre nuestros nietos. Va a haber cambios. Va a florecer, va a florecer. Yo voy a caminar por camino de santidad y va a florecer. Mi boca va a transformarse, va a hablar agua dulce, no va a hablar agua amarga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, hablo de la ciudad también, Señor, en el nombre de Jesús. No va a permanecer así. No va a permanecer así. Va a cumplir el diseño. Señor, tú llamaste a este lugar a ser un lugar de justicia. Va a ser un lugar de justicia, donde la justicia gobierne. Donde el cielo gobierne, porque el asiento de tu gobierno es justicia y juicio. Va a haber justicia en esta tierra. La tierra va a estar llena de tu justicia. Los cielos sobre lomas va a estar lleno de tu justicia. En el nombre de Jesús. Y así habrá otras ciudades para que cumplan sus propósitos también. Y va a darse, aunque ahora sea desierto, va a darse. Declaro, florezca, 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 inúndese de aguas. Haya lagunas, haya pastizales, haya bosques, haya cipreses, haya rayanes, haya sauces, haya vegetación, haya vida. No impera el terror, no impera la muerte, no impera la desgracia, no impera la injusticia, no impera la impunidad. Impera la verdad, impera la luz, impera el orden. Pero eso primero está en cada uno de nosotros. Señor, queremos ver con tus ojos todo el mundo que nos rodea. Queremos ver con tus ojos, Señor. Para poder caminar junto contigo también. No porque nos lleves a la rastra, sino porque decidimos caminar contigo. Decidimos caminar contigo. Eso es una decisión de cada uno. Dios no te creó como un chanjito de feria para que te lleve arrastrando. Dios te creó como hijo para que decidas caminar con Él. Ahí va a venir alegría perpetua sobre tu cabeza. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por abrirnos los ojos, Señor. Gracias por cambiar nuestro corazón. Y Señor, aquello que está en el Espíritu, esa realidad del Espíritu, esos cambios en el Espíritu, los ojos abiertos, los oídos abiertos, las bocas abiertas, eso que está en el Espíritu, también se haga en lo físico también. También en lo físico. También la sanidad en lo físico, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque es parte, Señor, de esa realidad espiritual en la cual tú nos has elevado. Es parte de la realidad espiritual. Así como en lo físico, así como en lo espiritual, también en lo físico. Y así como vemos árboles retorcidos y que me habla de un lugar con iniquidad, así también declaramos que se corta la iniquidad para que los árboles no nazcan torcidos, ni los hombres que están torcidos vuelvan a Sión si es que nacieron en Sión.
se remueva toda iniquidad de sus vidas. Y toda enfermedad producto de esas iniquidades. En el nombre de Jesús. Y sale toda locura del barrio. Sale toda muerte del barrio. Sale toda enfermedad del barrio. En el nombre de Jesús. Porque declaramos sanidad, aguas de vida, aguas abundantes de vida sobre la tierra. Para que remover a todos los chacales. En el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra, Señor, sea tomada por tus ángeles, Señor, y sean enviadas a las otras ciudades, por toda la provincia y aún más allá. Sea tomada tu palabra, Señor, y sea impartida, y sea palabra de florecimiento en lugares desérticos. Sea palabra de alegría en lugares de luto y de tristeza. Sea palabra de esperanza en lugares donde no hay futuro, no se le ve futuro. Señor, sea palabra de elevación a aquellos que viven todavía en los valles de frustración. Sea palabra de liberación, Señor, para todos aquellos que están atados. Sean para que se abran los ojos, para que se abran los oídos, para que se despierte, se suelte la boca de los mudos. Y empiecen a declarar tus bondades, tus grandezas, tu misericordia, tu verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Sea impartida esta palabra y sea llevada por tus ángeles, Señor, a todos esos lugares que necesitan una palabra de esperanza, en el nombre de Jesús. Pero para que sepa la iglesia y para que se active la iglesia en esos lugares, en sus santas conductas y piedades, para que los tiempos del Señor se apresuren y sean convertidos esos lugares desérticos en lugares de fuentes y de manantiales, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para celebrar la cena del Señor. Y te animo que esa cena se pueda celebrar desde Sión, desde la altura, donde está ese camino de santidad. Celebres junto con los chacales, ese no es el lugar. Porque para celebrar, Dios te sacó de ese lugar. Él está en las alturas, Él descendió, pero para después ascender junto con su iglesia. Y dice que llevó cautiva toda una cautividad y dio dones a los hombres. Y está hablando ya de una posición nueva para la iglesia. El camino de santidad no es un camino religioso, es un camino de pureza, es un camino de separación, es un camino para caminar junto con Él, como padre e hijo caminando de la mano. Camino que Dios quiere que andemos, camino alto, camino sublime. Pagó con su sangre para poder caminar por ese camino. No vives en el arroyito cuando tenés el río.
ibas corriendo, escondiéndote de los chacales, cuando puedes estar caminando con Dios que te defiende de los leones. Ese es el tiempo de comunión. Lo otro es religión, hermano. Padre, gracias por este pan y esta copa, Señor, que habla de Jesucristo, que habla de su sacrificio, que es su carne, su sangre, entregada por cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, Él vino y nos salvó. Él vino y nos salvó. Y nos levantó, nos elevó y nos trajo de nuevo a casa. Y disfrutamos, Señor, disfrutamos comunión contigo. Disfrutamos beneficios de esa comunión. Disfrutamos, Señor, una alegría, un gozo, una salvación eterna. Disfrutamos, Señor. Aunque no vemos todo con los ojos naturales, como unido, como terminado, pero sabemos que eso viene. Sabemos que eso viene. Lo que hiciste poco en nosotros, que es mucho, habla de la abundancia y de la transformación de todo. De todo un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Pero queremos participar con gozo y alegría, Señor. Desde ese camino de santidad, desde ese camino de altura, caminando contigo, Señor, siendo guiados y protegidos por tu Espíritu. Celebrar la comunión contigo. Recordando en este tiempo, en estos días, el paso por la cruz y la resurrección de entre los muertos. Qué tremendo, Señor, qué tremendo. Gozo y alegría perpetua sobre nuestras cabezas. ¡Aleluya! Te amamos, Rey. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga ricamente. Gracias por participar de esta celebración con el Señor. Y nos vemos la semana que viene. El Señor bendiga a los que están del otro lado también de la pantalla. Que el Señor les dé una excelente semana. Bendiciones.